Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar el estudio de la palabra el día de hoy. Y hoy vamos a comenzar con una pregunta. ¿Es posible conocer bien a Dios personalmente? Lo voy a repetir. ¿Es posible conocer bien a Dios personalmente? Y lo digo porque hoy en día la gente dice que, ¿verdad? Que todas las religiones son iguales, ¿no es cierto? ¿Nunca he escuchado que alguien diga eso? Que todas las religiones son iguales, que todos son de un mismo Dios, ¿verdad? Y que todos somos hijos de Dios también dicen, entonces todos generalizan esto, mis hermanos, pero la verdad no es así, ¿verdad? Cantidad de veces se ha dicho, mis hermanos, que solo hay un solo Dios, ¿sí? Y una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Cuando nosotros hablamos acerca del saber de Dios, saber de Dios es solo tener el conocimiento de que Él existe. Alguien dijo, es como saber de alguien, pero nunca tener un diálogo con Él. Y alguien lo presentó como cuando se oye hablar de un personaje, lo has visto tal vez en televisión o por radio, pero sabes que existe, pero en realidad no lo conoces. Es como mirarlo de lejos, pero no poder hablar con Él. Saber de Dios, ¿verdad? Saber de Dios, todos pueden saber de Dios, pero eso no quiere decir que le conozcan a Dios. Entonces, lo he dicho, mis hermanos, saber de Dios, ¿verdad? Pueden saber de Dios, pero eso no quiere decir que lo conozcan. Ahora, déjeme decirle, conocer de Dios es saber que Él tiene un interés personal en ti. Es aprender a entender sus pensamientos y caminos, su voluntad también. Reconocemos siempre, hermanos, que Él es el creador, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos a Dios. Y otra de las cosas es que conocerlo no es solo de hablar, déjeme decirles, de religión, sino de una relación personal con Él. Es poder platicar con el ser creador, déjeme decirlo de esta manera, de todas las cosas. Es ser lleno de poder, es ser lleno de autoridad, pues Él es el que tiene todo esto, mis hermanos, es tener el conocimiento, ¿verdad? De quién es Él. Y estamos hablando de conocer a Dios, de tener una relación con Dios y no solamente de saber de Dios. Ahora es maravilloso saber que existe un creador, déjeme decirle, que nos dio la vida. Para alguien que solo tiene conocimiento sobre Dios, puede parecerle esto muy lejano. Entonces, lo repito, es verdad, es maravilloso saber que existe un creador que nos ha dado la vida. Experimentar su presencia, déjeme decirle, ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado ya su presencia, por ejemplo, cuando estamos en las pruebas? O tal vez, déjenme decirlo de esta manera, podemos experimentar su presencia también a través de las victorias que Él nos da a través de las pruebas, de las dificultades. O también podemos experimentar su presencia, mis hermanos, déjenme decirlo, en tiempos difíciles, experimentar su presencia, déjenme decirle, a través de la comunión con Dios, ¿no es cierto? Aquellos que pues en realidad tienen una comunión con Dios, que oran con Él, que se entregan a Él a través, hermanos, déjenme decirlo, de la oración, o tal vez, déjenme decirlo también de esta manera, a través de la palabra de Dios, cuando estamos leyendo, déjenme decirle, también tenemos una comunión con nuestro Dios, y eso es experimentar, como lo he dicho anteriormente, es experimentar su presencia. Y déjenme decirlo, algunas veces hemos dicho que aún podemos experimentar su presencia a través de las decisiones que tenemos que tomar cuando oramos o pedimos a Él por una decisión. A veces una decisión que no puede ser tan difícil, pero también en situaciones difíciles, hermanos, tenemos que tomar decisiones en la cual tenemos que tener en cuenta a Dios, y de esa manera también podemos poder tener una comunión con Él. Ahora déjeme decirle, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2 al 4, en la versión Reina Valera dice de esta manera, dice el versículo 2 de segunda de Pedro 1, dice, gracia y paz sean multiplicadas, dice, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y aquí Pedro, hermanos, está hablando acerca de que
la gracia y la paz sean multiplicadas, dice, en el conocimiento de Dios. Entonces está diciendo, mis hermanos, que nosotros tenemos que aprender a saber, a conocer acerca de nuestro Dios. Y luego, ¿cómo podemos ser partícipes, verdad, de esa naturaleza divina? Dice Pedro en el versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, dice, por su gloria y excelencia. Entonces recuérdenlo, hermanos, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, y está hablando exactamente del Señor Jesús. Y el versículo 4, mis hermanos, dice de esta manera, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y es bonito tener una relación con Dios, es bonito conocerle a Dios. Mucha gente el día de hoy se niega a conocer de las cosas de Dios. Hay gente que se atreve a decir, no hables de la Biblia delante de mí, no hables de Dios delante de mí. Entonces, ellos se pierden esa experiencia de tener esa relación hermosa con nuestro Dios. Como lo hemos dicho anteriormente, aún no solamente en las dificultades, sino también en las victorias que Él nos da. Cuando vienen las pruebas, Él nos da la victoria, y tenemos una relación muy bonita con nuestro Dios porque Él nos ayuda y nunca nos deja solos. Ahora déjeme decirle, hay una parte de aquí que he escrito, hermanos, que dice corrección en la relación, y este es un tema difícil porque muchas veces solamente aceptamos las cosas buenas de Dios, porque hemos de decir que todas las cosas buenas provienen de Dios, pero la corrección también proviene de Dios. Y la corrección, estoy hablando como la de un padre a un hijo, como el papá castiga, como el papá regaña, como el papá advierte. Así es nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Dios también nos deja conocerlo a Él en esta forma de pensar a través de su entrañable corrección, hermanos, y alguien le puede llamar disciplina. Está escrito que el Señor al que ama, dice Hebreos, lo disciplina. Sí, Hebreos 12:6 dice que el Señor al que ama lo disciplina, como lo he dicho anteriormente, como el padre disciplina a su hijo. Ahora, no se siente bien cuando escucho que la voz interior me indica que hice algo, ¿verdad? Que hice algo, que no hice algo según la voluntad de Dios. Entonces, cuando no hacemos lo que es la voluntad de Dios, nos sentimos mal, ¿verdad? Tal vez sin darme cuenta di una respuesta con enojo, pero después Dios me muestra a través de su Espíritu Santo lo que hice mal y cómo debería haberlo hecho de diferente manera. Entonces, esto quiere decir, aún que cuando nos equivocamos, Dios nos corrige, yo digo que hay diferentes tipos de correcciones a través de Dios, mis hermanos, ¿verdad? Según, vamos a decirlo como sea el pecado, y no es que Dios traiga el pecado o que nos tiente, o no, esto es parte del hombre, es parte de la naturaleza humana, pero siempre que nosotros sabemos que hacemos mal o cuando nos portamos mal, ¿verdad? Dios siempre nos va a disciplinar como un padre, ¿verdad? Disciplina a su hijo, y esto muchos no lo quieren escuchar porque simplemente quieren escuchar las cosas buenas de Dios, pero recuerde que también la disciplina es parte de el compañerismo, de la comunión que tenemos con nuestro Dios. Él nunca nos deja solo, recuérdelo, a través de su Espíritu Santo en nosotros. Entonces, es cierto que el Espíritu Santo nos redarguye, pero Dios tiene el poder para disciplinarnos aun cuando nos portamos mal, como un padre a un hijo. Ahora, si realmente conozco a Dios y sus caminos, entonces veo lo bueno que es esta disciplina para mí. Aceptando la disciplina y actuando de acuerdo a ella, mi propia justicia, dice, es destruida y me vuelvo dependiente de la guía y ayuda del Espíritu Santo en mi vida. La disciplina da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados, dice Hebreos 12:11. Entonces no es mala la disciplina. Recuerde que la disciplina
de Dios nos corrige y nos hace mejores personas aún, y dice Hebreos 12 que es fruto apacible de justicia. Es lo que dice Hebreos, hermanos, y Hebreos 12, 6 al 12 lo dice de esta manera, ¿verdad? Hablando de la corrección en la relación, recuérdelo, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis las disciplinas de Dios, dice, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, ¿verdad? Cuando dice aquí que se os deja sin disciplina. Y dice el versículo 9, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos, dice Hebreos 12, y dice el versículo 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para la que nos es provechoso, para que participemos, dice, de su santidad. Entonces recuérdelo, entonces la disciplina del Señor viene para que nosotros podamos vivir en santidad también. No lo olvide esto. Ahora el versículo 11 dice de esta manera, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, dice, ejercitados. Y recuerde, estamos tratando el tema en cuanto a la relación con nuestro Dios, la comunión con nuestro Dios. Estamos hablando acerca, mis hermanos, de cómo Dios es nuestro Padre, nuestro Creador. Estamos hablando de cómo Dios, hermanos, tiene una relación con nosotros y nosotros con Dios. Entonces recuérdelo. Ahora vamos a hablar de Dios Padre. ¿Quién es? Este tema lo saqué, hermanos, de Central de Sermones, y me gusta mucho lo que dice este tema, ¿verdad? En conociendo más a Dios. Ahora, una de las cosas que explica aquí el comentarista dice, Dios es espíritu, a él nadie le ha visto jamás. Recuerde que estamos conociendo más de Dios. Entonces, Dios es espíritu, a él nadie le ha visto jamás. Se ha visto el resplandor de su presencia, la gloria de él, el poder de él y sus efectos. Jamás llegaremos a conocerle en su totalidad, pero podemos alcanzar un mejor conocimiento de él por lo que encontramos, dice, en su santa palabra. El estudio de su persona es fascinante, siempre quedará algo inconcluso, no porque su palabra no nos lo revele todo, sino por lo limitado de la mente humana. Ninguna definición de Dios sería suficiente, puesto que Él es infinito y nosotros, dice el comentarista, somos finitos, ¿sí? Ahora, hablemos acerca de lo que es la omnisciencia de Dios, que omni quiere decir todo, ¿verdad? Y el Salmo 139, cuando hablamos de la omnisciencia, estamos hablando del conocimiento que tiene Dios de todas las cosas. El Salmo 139, 1, 4 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dice el 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Entonces, recuerden, mis hermanos, estamos hablando de la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Que Él conoce todas las cosas. Y una de las cosas que hablamos, ¿verdad? Es que Dios lo conoce todo, conoce todas las cosas de una manera absolutamente perfecta. Dios conoce nuestros pensamientos también. Dios conoce nuestras intenciones. Dios conoce lo que fue, lo que es y lo que será de una forma, déjenme decirlo de esta manera, exacta. Alguien dijo que las cosas del pasado para Dios son tan reales como que si fuesen presente, y que las cosas del futuro son tan reales como si ya hubieran pasado, porque Dios, recuérdelo siempre, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y Él puede ver estos tres tiempos porque Él creó todas las cosas. Entonces,
Dios no ignora nada, no se le pasa nada por alto. Entonces recuerde que estamos hablando de la omnisciencia de Dios en cuanto al conocimiento de que Dios tiene de todas las cosas, mis hermanos. Dios no ignora nada, no se le pasa nada. Entonces es lo que dice. Y el Salmo 33, hermanos, del 13 al 5 dice de esta manera: desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Repito, Salmo 33, 13 al 15. Dice el 14: desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está, dice, a todas sus obras. Entonces estamos hablando del conocimiento que Dios tiene de todas las cosas. Ahora vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Como punto número 2, la omnipresencia de Dios. Y esto quiere decir que Dios está en todos lados. Entonces no hay otro ser, déjeme decirle, que pueda estar en todas partes como nuestro Dios. Él es único en cuanto a esto, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la omnipresencia, donde Dios está en todas partes. Y el Salmo 139 del 7 al 12 lo explica de esta manera: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí, dice, me guiará tu mano y me asirá, dice, tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá, dice, alrededor de mí. Y el versículo 12 de este Salmo 139 dice: aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas, dice, que la luz. Y recuerde que estamos hablando de que Dios está en todas partes. Entonces, mis hermanos, este pasaje me hace pensar acerca de todas las, vamos a decir, todas las áreas de la tierra, todas las áreas del universo, todos los niveles que hay en la atmósfera, ¿verdad? Y en todas partes dice este pasaje que está Dios. Y estamos hablando, hermanos, de lo que estábamos diciendo acerca de la omnipresencia de Dios. Y vamos a hablar ahora, mis hermanos, como punto número 3, acerca de la omnipotencia de Dios. ¿Y sabe qué quiere decir esto? Que Dios es todo poder. Entonces, recuérdelo, Dios es todo poder. Y Génesis 17:1 dice de esta manera: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Recuérdelo, Dios se le aparece a Abraham y le dice: yo soy el todopoderoso. Y me gusta mucho hablar acerca de este tema, déjeme decirle, porque en primer lugar Dios es todopoderoso, y también esto quiere decir que todo lo puede. Cuando hablamos de que es todo poder, de verdad que es todopoderoso, entonces estamos hablando de que Él todo lo puede. Así es que si usted tiene un problema, recuerde siempre esto. Si usted tiene una necesidad, recuerde siempre esto: Dios es todopoderoso. Y en segundo lugar, hermanos, no hay nada imposible para Él, siempre lo hemos dicho. Y es un poder, déjeme decirle, que Él tiene inagotable. Esta expresión se utiliza solamente para describirlo a Él cuando estamos hablando de que Dios es todopoderoso. A ningún otro ser en la tierra, en ninguna parte se le puede dar este nombre, hermanos, de todopoderoso, sino solamente a Dios, porque recuérdelo, Él es todo poder. Y esto aparece 56 veces en toda la Biblia, donde presenta a nuestro Dios como todopoderoso. Ahora, su poder no tiene límite siempre y cuando las cosas no vayan contra su propia naturaleza. Por ejemplo, déjeme decirlo y hacer este ejemplo. Algo que Dios no puede hacer es, que nos enseña la Biblia, es no puede mentir. Entonces recuerde, esto va en contra de su naturaleza y esto es muy importante. Entonces, dentro de lo que es la naturaleza de nuestro Dios, Él no puede mentir. Entonces, de ahí en adelante, hermano, todas las cosas Él puede hacer, ¿verdad? Siempre y cuando, lo he dicho, no vayan en contra de su naturaleza. Dios nunca hará nada que no desee hacer. Entonces,
Recuérdelo, aún Job lo dijo, hermanos, en un pasaje, ¿verdad? Que quién le dijo a Dios que hiciera las cosas, quién le aconsejó a Dios, nadie le aconseja a Dios, porque otra de las cualidades que tiene nuestro Dios, ¿verdad? Es que Él es soberano y Él sabe todas las cosas. Entonces no hay nadie que le tenga que decir a Dios lo que tenga que hacer. Por eso, amigos, hermanos, queridos oyentes, tener una relación con Dios Todopoderoso es conocer al Creador de todas las cosas. Y déjeme decirle, ¿verdad? Ya como conclusión, mis hermanos, voy a leer un pasaje que se encuentra en Primera de Juan 1:1, mis hermanos, y lo voy a leer, Primera de Juan 1, donde dice, ¿verdad? En el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz, dice, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, dice la palabra de Dios, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra, dice, no está en nosotros. Entonces recuérdelo. Para empezar, mis hermanos, dice que si tenemos comunión unos con otros, ¿verdad? Y dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, dice la palabra de Dios, mentimos. Entonces, una de las cosas que me llama mucho la atención en este pasaje, hermanos, es que habla acerca de la comunión que tenemos que tener unos con otros, ¿verdad? Entonces, así como Dios tiene comunión con nosotros, y una de las maneras que explica este pasaje, mis hermanos, en la cual nos demuestra que podemos tener comunión con Él, es que andemos en luz, ¿verdad? Y de esa manera, ¿verdad? Vamos a tener esa comunión con nuestro Dios. Entonces recuerde que estamos conociendo más acerca de nuestro Dios. Entonces por eso yo dije al principio, ¿es posible conocer bien a Dios personalmente? Claro que sí, la Biblia nos lo presenta de esa manera. Y en una ocasión yo recuerdo que leí que decía el Señor Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces cuando nosotros leemos y aprendemos acerca de las cosas que Jesús hizo, ¿verdad? Y que Jesús hace hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver a Dios de esa manera. Recuerde que al principio leímos que a Dios nadie le ha visto, pero Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces es posible conocer muy bien a Dios personalmente y tener esa relación con Él, esa relación personal. Hoy en día la gente dice que todas las religiones son iguales y no es cierto. No todas las religiones son iguales, que todas son de un mismo Dios y no es cierto. Y que todos somos hijos de Dios y no es cierto. Déjeme decirle, Dios quiere hijos. Alguien lo expresó, mis hermanos, de esta manera. Todos somos creación porque Él nos creó, pero hijos solamente los que se arrepienten y confiesan a Jesús como su único Salvador. Recuerde, hay dos palabras diferentes, tener una relación y tener una religión. Entonces es importante tener el conocimiento de nuestro Dios, ¿verdad? Y de esa manera le conoceremos a Él, crecer en Él. Entonces, mis hermanos, déjeme decirle de esta manera, yo le doy las gracias por su atención. Espero que este estudio haya sido de bendición para su vida. Entonces, recuerde siempre, Dios quiere hijos. Es cierto que Dios nos creó y creó todo el mundo y creó todas las personas, pero hablando de crear todas las personas, Dios les da la oportunidad de que se arrepientan de sus pecados, ¿verdad? Que confiesen a Jesús como su Salvador, que le acepten y de esa manera vendrán a ser hijos de Dios. Entonces dejarán de ser solamente creación y se convertirán en hijos, ¿verdad? De nuestro Dios a través de Jesucristo. Gracias, mis hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios y después tendremos los anuncios. Espero, mis hermanos, que
nos podamos ver el próximo miércoles y como siempre lo he dicho, esperamos que sea la voluntad de nuestro Dios. Gracias, bendiciones para cada uno de ustedes y vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra leída, Señor, y Señor, ayúdanos a en verdad ser hijos tuyos, Señor, a ser como tu palabra dice, Padre. Ayúdanos, Señor, y a invitar a otros, Padre, para que ellos vengan al conocimiento de tu Hijo. Padre, de esa manera oramos y te lo rogamos, Señor. Ayuda a cada oyente, bendíceles, Padre, donde quiera que se encuentren, por más lejos que estén. Gracias por todas las cosas. Oramos a ti en ese nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y como dije anteriormente, les esperamos el próximo miércoles, ¿verdad? Si es que es la voluntad de Dios. Y una vez, un día voy a explicar por qué digo esto, mis hermanos. Dios les bendiga. Amén. Luz a mis pies cuando no puedo ver, luz a mi ser cuando siento caer, luz a lo más oscuro que hay en mí. Cristo eres